yo tengo la percepción de que esto es fuego amigo. Es decir, esto no lo ha sacado el PSOE, ni Más Madrid, ni Mónica García, ni Emilio Delgado. Esto es algo que nace de dentro. Decía ayer también Antonio Maestre. Yo estoy convencido, yo estoy convencido de eso. Estoy convencido de eso. No te lo contó. Porque es que es un asunto que además interpela, vamos a ver, tumba el relato oficial de que iba a ser unas oficinas para, durante el momento en el que te están haciendo las obras en Sol. Sí. Dices, bueno, lo primero, si vas a alquilar, si necesitas alquilar unas oficinas, que es muy legítimo, hay suelo de oficinas vacío en Madrid y a buen precio, pero vamos, ni te cuento. Inmuebles de la Comunidad de Madrid que se podrían Pero bueno, utilizado. no solo inmuebles, si no valen los inmuebles de la Comunidad de Madrid, necesitas unas oficinas en algo que no sea un ático con 200 metros cuadrados de terraza. Que no está habilitado, que no puede, que como recordaba muy bien el Ayuntamiento de Madrid, no tiene licencia para ser oficina, porque estábamos hablando de un ático en una zona residencial de Alonso Martínez. Es decir, es todo tan extraño que yo tengo dudas de que haya explicación como tal. ¿Cómo hemos empezado el programa hablando de la vivienda, no? Qué grave es este asunto, ¿no? Qué grave es. Es decir, con los problemas que hay reales, con la falta de vivienda, con lo que llevamos hablando todo el tiempo, con la angustia, la agonía que pasa a la gente, ¿qué menos que una explicación razonable? Solo hay que explicarlo. No, o sea, es que hay un refrán muy antiguo que dice, tantas veces va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Bueno, pues aquí se le ha roto el cántaro. Es decir, alguien que ha pasado por encima de todo como si fuera Moisés o Jesús sobre las aguas, ¿no? Los muertos en las residencias, los asuntos de la pareja, o sea, ha ido pasando por todo y de pronto ha ido a tropezar con esto. Y esto es muy complicado. Y volver otra vez, claro, y volver otra vez al victimismo de... Claro, sí. Bueno, que por cierto, el medio bien, pero yo creo que debería haberse esperado a ver quién lo ocupaba, pero esto ya es una opinión personal. El medio muy bien con la exclusiva, pero debería haber aguantado un poquito el tirón, con todos mis respetos a esta gran cabecera, ¿no? Pero yo creo que hay que explicarlo, pero si es que todo está basado en la explicación. Es decir, ocurre en abril, nos enteramos en agosto. Ahora aquí donde digo, Diego, no era para esto. No, el dinero el dinero no lo puedes coger y decidir que vaya a un sitio. Tú pones eso a la venta y el dinero cuando llega a las arcas de la comunidad, Ramón, llega a venderlo. Es decir, hay que explicarlo todo. No vale señalar a los demás. Es que no, los ministros, oiga, dígame un ministro, uno, de ahora o de antes, al que le hayan pillado comprando o desde su departamento correspondiente adquiriendo un ático que mira por dónde sigue en tu barrio y justo enfrente de la casa de tu mamá. Me busca usted a uno igual y entonces ya comparamos. O sea que basta ya de echar la culpa a los demás. Deje usted de ir tanto a la fuente. Esto lo vas a pagar caro, en mi opinión. Yo creo que sí, porque la gente hay cosas que traga, pero esto ya es muy difícil de tragar. Y explique qué es lo que ha ocurrido. ¿Cómo se ha hecho? ¿Quién lo ha comprado? ¿Quién lo ha visitado? ¿Quién iba a estar ahí? ¿Por qué se ha vendido? Explíquelo, porque el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid es que directamente no existe. Hay varias reflexiones que yo creo que tienen que ver con este ático que son interesantes comentar, al menos a mi modo de ver. La primera es que ella siempre ha sido de carácter y políticamente muy victimista, siempre se ha puesto a la defensiva, siempre ha intentado ser ella la víctima de España. Y en esta ocasión yo creo que es la primera vez que no le está funcionando porque no es creíble su historia. Está metida en una madeja de dichas y desmentidos, comunicados, incoherencias, y la gente pues le ha calado. Después de tantos años ya, pues al final dices, oye, por aquí no, esta no me la cuelas, ¿no? Y a mí me pasó un poco lo que le pasaba hace unos días a Cayetana Álvarez de Toledo, que no termino de entender para quién es el piso, por qué lo compran. Hay indicios, hay suposiciones, pero tampoco me terminan de cuadrar muy bien, ¿no? Compras un piso, aunque creo que se ha dicho todo ya y lo habéis dicho, incluso habéis hecho una serie, lo habéis dicho todo, pero compras un piso donde lo único que puedes hacer es vivir. Pues la pregunta que me surge es ¿quién va a vivir allí? No está resuelta. Dices que luego iba a ser para una oficina, para reuniones institucionales, luego que no iba a ser para eso, pero claro, es un piso que tiene 200 metros cuadrados de terraza. Entonces, me parece que se han metido en un agujero que no tiene ningún sentido y que si la conclusión es la que todos imaginamos, que era un piso para ella, que no lo sé, pues lo podía haber hecho de otra manera. Pero desde luego eso es un mal uso evidente del dinero público. Tú no te puedes comprar un piso con el dinero de la Comunidad de Madrid para hacer el qué, 6 millones y pico en un ático, en Chamberí. No tiene ningún sentido y evidentemente a nivel reputacional le afecta. Yo te quiero decir una cosa que, por lo menos ahora que estoy viendo las imágenes, a Miguel Ángel García, que es el portavoz ahora del gobierno, yo he tenido la oportunidad de
de conocerle bastante bien en la política. Hemos negociado muchos presupuestos, yo creo que 4 presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, los he negociado con él y con Engracia Hidalgo, y es del gobierno de largo la persona que más sabe de la Comunidad de Madrid. O sea, es una persona que conoce las secciones de los presupuestos, los programas, cada programa se sabe el detalle. Es el que conoce la Comunidad de Madrid dentro de ese gobierno y estoy convencido que él no movería una ficha y un dedo si no es porque recibe una instrucción directa de alguien. No me entra en la cabeza que de lo que le conozco y de cómo actúa y de su manera de proceder hubiera tomado esa decisión de comprar un ático sin que alguien se lo ordene. Esa es mi visión de lo que yo le puedo conocer. Y me daría rabia que sea el fusible a cepillarse. Que todo apunta a que si la cosa escala políticamente, ya me estoy metiendo en temas de política, de estrategia política, si la cosa escala y no lo desactivan, el fusible que van a hacer saltar, que significa que le cesan, o que le apartan, o que le recolocan, porque el PP y el PSOE nunca echan a nadie, siempre le recolocan por ahí, le apartarán del circuito, será a Miguel Ángel. Y sería una pena, porque los madrileños con Miguel Ángel tienen un muy buen activo, y es, además de ser bueno, buen gestor, es buena persona. Claro, pero si fuera... ahora te pregunto, porque si es... tú decías, Miguel Ángel lo conoce todo, conoce todas las leyes, conoce todas las partidas presupuestarias, conoce dónde se puede destinar cada una de las cosas. Por mucho que alguien le hubiera indicado que tiene que hacer esa compra, él debería saber que esa compra no podría estar amparada por absolutamente ninguna de las excusas o explicaciones que nos han dado. Sí, debería saberlo. Lo que no sé es quién da la instrucción, si es que se la dan, y qué fin le dicen que va a tener. Pero ya digo, él es perfectamente consciente de las decisiones que toma y de todos los presupuestos y de lo que implica. O sea, no es una persona, a lo que me quiero referir, es que no es una persona que acaba de llegar y que se la han podido meter por un lado o por otro, porque él sabe lo que hace y si lo ha hecho, pues tendría su justificación legal, porque creo que es una persona muy legalista, y tendría su instrucción política detrás. Y podría ser, según tú, la primera víctima política de esta situación. Si esto no lo consiguen desactivar, porque llevan ya varios días intentando sacar el foco de este tema, no lo están consiguiendo, si no lo consiguen desactivar y tienen que soltar lastre, pues es posible que sea el fusible a apagar. Yo discrepo en que esto no le va a suponer un problema electoral a Díaz Ayuso. De hecho, ella misma ha reconocido, ¿no? Ha hecho un fallido diciendo, bueno, para lo que me queda... Es verdad, ella ha hecho unas declaraciones hoy, ha dicho, tiquito, ¿no? ¿Quién se le ocurriría comprar una casa o una vivienda para la comunidad para 10 meses, antes de los 10 meses de estas elecciones? Esto puede ser un motivo de alegría. Dicho esto, creo que le desgasta, no por el debate de antipolítica, de si los políticos tienen que tener residencia oficial o no, y creo que no es comparable un ministro que puede ser de Ourense y tiene que vivir en Madrid a Madrid, que tiene una única provincia, ¿no? Sino por el tema que es. Y es que Díaz Ayuso, igual que Pérez Llorca, igual que Juanma Moreno, deciden que no hay que hacer nada en la política de vivienda y que la gente se tiene que joder. Y que si el libre mercado desea que para alquilarte un zulo por 1.500 euros, pues tienes que pagar 1.500 euros, pues el libre mercado tiene derecho a poner 1.500 euros. Y lo dice la misma persona del mismo partido que luego se compra un atiquito con dinero público de 6,5 millones de euros. Y eso sí tiene un coste electoral y eso sí tiene un coste político. Entonces, aquí no es solamente la cuestión partidista, sino la cuestión de la política de vivienda. Esta semana pasada, el PP en Valencia subió las viviendas de protección oficial un 17,6% desde que está en el gobierno. Lo que supone que una vivienda de protección oficial va a tener que pagar durante 25 años 900 euros. Si eso es una vivienda de protección oficial, ¿qué será la del libre mercado? Y por tanto creo que de fondo aquí lo que está es la política de vivienda del Partido Popular, que se resume en el tuit de Almenda de no vamos a hacer nada, pero ahora resulta que sí hace. Que fue comprar un chaletito el verano pasado, que ahora es comprar un ático de 6,5 millones de euros y que para ellos va bien, igual que en Alicante, se podían sortear y quedar las viviendas protegidas entre los amigos y la concejal de urbanismo del PP. Y por eso sí creo que esto tiene un coste electoral y un coste político. Porque no solo es un tema entre partidos políticos, que la gente está harta, le reglota por todos los sitios, que si Ábalos, que si no sé quién. Aquí es un tema de fondo. Y es que en este país la principal problemática que hay es la vivienda y aquellos que dicen que no hay que hacer nada porque el mercado se regula solo, resulta que no hacer nada es quedarse un atiquito de 6,5 millones sí, el tiempo que sea. Entiendo la posición. Simplemente, a mí me gustaría recordarte que la política de vivienda, la máscara que tenemos es que hay un ministerio de vivienda que nos cuesta un pastón y que no ha hecho ni una sola vivienda todavía en lo que va de legislatura con el señor Pedro Sánchez. Y lo que más me fastidia, Ana, cuando decís que no se hace nada es que haya una ley antiocupación en el Congreso aprobada por el Senado y que está bloqueada, Ana, que el problema y que es que eso desahucian a la hace gente que mucha gente tenga miedo a alquilar
alquilar sus viviendas, Ana, que el a problema comprar es que viviendas. desahucian a la gente No han de hecho ni sus una sola casas. vivienda. ¿Sabéis lo que nos habéis puesto? Un teléfono, llama Ana, al 047 Ana, y si que quieres no. conseguir una vivienda. Bueno, eso no es así. En Valencia habéis montado una oficina ¿Me entiendes? antiocupas Entonces, que pues, la han utilizado 7 personas que entre en los medio año. escoltas, secretarios, subsecretarios, la ministra, Que la secretaria de la reconoce ministra... que vuestra política nos de cuesta vivienda que solo cualquier sirve vivienda. para vuestros amigos. No, mire, es que yo te digo una cosa. Sí. Las comunidades autónomas están haciendo viviendas. ¿Ah, sí? Y los Para ayuntamientos dárselas están a los colaborando. amiguitos del PP. El único que no está No haciendo es ninguna verdad, vivienda, no es verdad. que se parapeta en eso, es la ministra de Vivienda. ¿Pero qué está haciendo el No PP está en las haciendo comunidades ninguna. autónomas? Es que mientes. ¿Quieres verlo? ¿Cuántas Pero si casas? acabamos de aprobar Galicia, 10.000 viviendas. Valencia, ¿Qué te parece? ¿cuántas habéis hecho? A ver, yo no sé las que se han Pues ya te digo aprobado en yo, Valencia. muy poquitas y solo para los pero amigos se han hecho del unas PP. poquitas, ¿ves? En cambio, Gobierno de España, ¿cuántas ha ido? Ninguna. ¿Por qué el PP de Y Ayuso en o cambio, de Pérez Yorca se ministerio. niegan a regular el No precio del es alquiler el mientras ministerio que trincan las viviendas, de 6 repito. millones? Es que ese es el debate. Entonces, no, el debate es ese, pero mientras tenemos un ministerio que le sí, han que sí, puesto que de muy mal la vivienda ministra, pero que y eso que ya no hace hemos nada, porque te coincidido. recuerdo Ana, que no vale. mira, el ministro de Vivienda, el primero que tuvo Sánchez, se llama Ábalos, está en la cárcel y se gastaba el que dinero Ábalos en mal, prostitutas. prostitutas, Por ponerte un drogas, ejemplo, si eso ya no sabemos, ¿qué le vivienda. preocupaba la vivienda ¿Regulamos o no al regulamos? gobierno de Sánchez? Con Imagínate, dinero primer público ministro sí Ábalos, casa para su Díaz Ayuso, pero no para la esta, gente. que está ahora que no Ese es hizo el ni una problema. sola Uno vivienda. sobre el otro, no, Hombre, por favor. por favor, no me sobre el vengas a otro. dar ejemplos de política de vivienda cuando Claro que te doy. tenemos lo que tenemos en el gobierno de Sánchez. No Sí, se hizo sí. ninguna vivienda, Sí, sí, sí. el primer ministro fue Ábalos y ahora tenemos una ministra que gasta más ella en la parafernalia de su ministerio que en hacer una vivienda. Gírate, mira. 6,5 millones de euros se Sí. lleva la tía en un piso, en un atiquito con terraza. No, perdona, mientras la esa gente vivienda normal, mientras la esa gente vivienda no es de ella. Es que a mí me Hombre, hace gracia obviamente esto que que no es de llaméis ella. la casa de Ayuso, la casa de Ayuso, el ático ¿Para de quién Ayuso, no era? sé qué. ¿Para quién era? Yo que sepa quién era. Ah, Y ¿eres yo la que- única de y España después que no lo sabe? No, y después te digo más. Ana, Te digo más, las viviendas, No nos mientas. tú tienes ido a alguna embajada, por ejemplo, a la de Portugal. Hay cantidad de viviendas, ¿eh? Y están allí las salas de reuniones, ¿eh? ¿Y? En las propias embajadas, a pesar de que no podrían estar. iban a hacer ¿verdad? una embajada de Madrid para independizarse de España, la señora Ayuso. No, bueno, Estaría bien, ¿eh? Yo sí sé. No, yo te digo una cosa, a mí no me importaría de que cualquier presidente autonómico tenga una zona para recibir gente y para vivir. No 6 me importaría millones y porque medio no de me- euros en un ático con la ¿Tú que está sabes lo que cayendo en cuesta este país. fijar otros? ¿Sabes cuánto por cuesta favor. alquilar una casa en Valencia o en Madrid o en Barcelona? Mira, de verdad. ¿Te parece a mí me decente? parece muy bien, pero mira, Pero ¿tú crees que alguien que nos escucha vosotros puede normalizar? representáis el Botani. Todos sabemos ya lo que era el Botani en Valencia era? y lo que fue el ¿Qué Botani era? en Valencia. Que era pues un gobierno que solo pensaba en su perdición y así se demostró, en que solo pensaba en un falso ecologismo, que así se demostró ¿sabes cuál sin es la poder diferencia? limpiar los manantiales, y después teníais a una vicepresidenta que tú conocías muy bien, que supuestamente tapó acosos sexuales o agresiones sexuales de su marido. Sabes Eso es que otro falso. ejemplo. Pero Porque mira, te voy a no decir un tienes ejemplo. eso. Si un quieres ejemplo, hablar de un personas, ejemplo solo. hablamos. Mira, un ejemplo solo. La diferencia es que con el Botanic había una ley que permitía comprar preferentemente pisos desde la administración. Compramos alguno de ellos por €1 Y no esos permitíais pisos cortar caña en el barranco del pollo. ¿Y sabes ¿verdad? para quién iban esos pisos? Ni en la huerta. Para la gente. Ya. La diferencia es que vosotros estáis en contra de que haya pisos públicos para la gente y en cambio os podéis gastar 6,5 millones para la señora Ayuso. Efectivamente, el modelo del Botanic es muy diferente al modelo No, del PP. efectivamente, fue la gran perdición. Y ahí están las grandes catástrofes. Como por el ecologismo priorizasteis el ecologismo Ana, y así llevas acabó un Valencia nivel como de acabó. bulos que No, cualquier verificador perdona, explotaría en este mira, momento. ¿Qué de tiene que verdad. ver el ecologismo con lo que pasó en la ¿Cómo Dana? teníais prohibido Es todo que en la las Dana huertas sobre el justamente es una Botanic? consecuencia del cambio climático Hombre, y hubo muchos por muertos favor. y no te voy a permitir que digas Venga que fue ya. un problema del ecologismo. Fue problema, entre otras cosas, ¿De qué? aquellos De las estáis normas en que contra teníais. de de las- autónomas. Sois un problema Que para la sí, vivienda, ¿no? que Mira, sí. habéis pasado del 16 al primero, el problema de la vivienda. Que la Lo competencia estás en haciendo vivienda bien, lo es estáis haciendo vuestra. bien. Lo estáis haciendo bien. Insisto, que no se está haciendo Venga bien, ya, pero hombre, que el, por favor. el competente en materia de vivienda y solamente hay que ir a la Constitución. El Ministerio es de las comunidades Vivienda, ¿verdad? autónomas. No, entonces el Ministerio de Vivienda, ¿para qué vale? Pues mira, podemos reflexionar sobre ¿Para qué ello vale? si quieres. ¿Para Podemos qué? reflexionar, Es con lo que- podemos reflexionar si hace falta un Y Ministerio de otra, Vivienda. Ministra de Vivienda Insisto, que no hace nada. podemos Y vosotros reflexionar. lo apoyáis, porque Insisto. vosotros, tú estás apoyando al gobierno de Sánchez. Yo no he ¿eh? diseñado el gobierno de Sánchez. Tú Insisto. lo estás apoyando al igual con que tus creo, votos todas las semanas. al igual ¿eh? que creo que no tiene Yo no, sentido tú que haya sí. ministerios sin competencias en el Ya, gobierno de ya. España, como tampoco se haya comunidades El de autónomas que juventud e tienen- infancia, claro, porque después cuando hay problemas que se ocupen las comunidades autónomas. Ana, Entonces, ¿para qué queremos esos Pero que tú ministros te has leído las todos? Que tú competencias. estás apoyando y aplaudiendo que y yo sé que votando estamos en un todas las semanas a favor estamos de en un ellos. espacio ¿Para relajado, qué los pero no se quieres? puede mentir a la gente con ese No, desparpajo. no son ministerios que tú apoyas.
Claro que los apoyo. Vale, y mi pues pregunta es, pero una pregunta. Yo no los apoyo, tú sí. Tú no apoyas solo Cayuso y que te parece bien la terraza. Yo supongo que ya te veías inaugurándola con gin tonic al que no nos hubieras invitado al resto. Pero la realidad es que en España las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas. Y por no eso, desde que está Sánchez es un problema y antes no lo era. ¿Por qué? Porque antes había un traspaso de dinero de manera habitual a las comunidades autónomas para hacer vivienda. ¿Estás dispuesta a decir en una frase? Nada. ¿Estás dispuesta a decir una frase? Nada. Las competencias en materia de vivienda no son de las comunidades autónomas y aguantar que te verifiquemos. Las que están de promoción, por ejemplo, en Vigo, son más caras las que puso el Estado que las que ha puesto la Xunta de Galicia. ¿Qué te parece? ¿Estás dispuesta a sostener que la competencia en vivienda no es de las comunidades autónomas, diciéndolo así, y que te verifiquemos? ¿Cómo que las competencias? Te estoy diciendo... ¿De quién es la competencia? De la ley de vivienda. ¿Quién es competente? ¿Quién aprobó la ley? Pero, Alberto, ¿quién aprobó la ley para las zonas tensionadas? Pues mentir esta ¿El gobierno de España? No la aprobó la ministra de Vivienda. No, la aprobó el Parlamento, primer punto. Segundo punto. Entonces, ¿quién tiene la competencia en la regulación básica de vivienda? Las comunidades autónomas pueden desarrollar una ley básica, pero no pueden ir en contra de la ley básica, que eso es del gobierno de España. Mucho antes con la información. La información ataja siempre cualquier debate, un expediente de compra y esa información saldríamos de dudas y ya habríamos acabado antes esta discusión. Vamos a volver a... Intento de desviar el foco del ático, Ayuso ha acusado al presidente del gobierno de dejar que en Ceuta, lo van a escuchar, nos invadan. Ceuta decir que España mantiene desde hace 11 años el nivel 4/5 de alerta terrorista yihadista y el gobierno ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas que no quiere identificar. Por tanto, Sánchez no solo es un irresponsable, sino también es un traidor. Por redes sociales le ha respondido el ministro de Transportes y lo ha hecho con este cántico. Vosotros, fascistas, sois los terroristas. Rápidamente han salido a la carga varios cargos del PP. Le reprochan que use ese lema asegurando que es un miserable si sabe cuál es su origen y aún así lo utiliza. Serrano, sin ser explícito, alude a que el cántico se utilizaba en manifestaciones abertzales cuando ETA mataba. También la hermana de Miguel Ángel Blanco y diputada del PP acusa al gobierno de blanquear a quienes jamás, se escribe, condenaron los asesinatos de ETA. Lo cierto es que el lema al que hace referencia Óscar Puente lo hemos podido escuchar recientemente en todo tipo de manifestaciones feministas, independentistas y hasta de simpatizantes del PSOE. ¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas! De otra víctima de ETA, de Consuelo Ordóñez, le llega una crítica a Ayuso por vincular la migración y terrorismo. Le pregunta si ella también vive con un terrorista por alojar a un migrante que llegó en patera a España y lamenta que la presidenta madrileña banalice constantemente con el terrorismo. No es la primera vez que le reprocha su recurrente uso de ETA. No hace falta bucear mucho en la videoteca para encontrar ejemplos. Si hay un tema que le encanta sacar a Ayuso es el de ETA. ETA, los herederos de ETA, etarras, el entorno político de ETA. Sobre todo si con ello puede atacar a Pedro Sánchez. El presidente del gobierno le debe su silla a los herederos políticos de ETA. Y a sus socios de investidura. Es Otegi el que ha secuestrado, ha extorsionado y ha formado y forma parte de ETA. Lleva haciéndolo años, incluso antes de presidir la Comunidad de Madrid. Es su forma de defenderse. Queda claro que ETA le ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez. Si toca hablar de memoria histórica, ETA. De ahí la obsesión de Bildu con la memoria histórica. De derecho internacional, ETA. No a la dictadura, por supuesto, a ninguna dictadura, tampoco a la venezolana, a la iraní, la comunista china, ni a la comunista ETA, que es otra dictadura. ETA por encima de todo, sin pelos en la lengua. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra. Sin ningún tipo de filtro. ETA está muy fuerte, más fuerte que nunca y está consiguiendo sus fines. Llegando a convertir a una banda terrorista inactiva desde hace ya 15 años en un auténtico eslogan contra el gobierno de su propia nación. Que les vote chapote. En un cántico político repetido por sus más fieles seguidores. Porque, por si no ha quedado claro, Bildu no son los herederos de ETA, es ETA. Es Herri Batasuna, Batasuna, Partido Comunista de las Tierras Vascas, Amaiur, Sortu, son los mismos. Para Ayuso, Bildu es ETA y Pedro Sánchez gobierna gracias a ETA. Y ETA, ETA y más ETA. Después queda, pues efectivamente, el trabajo de la justicia, sí, el de la prensa, que por más que
Isabel Díaz Ayuso esté diciéndole qué puede preguntar y qué no puede preguntar un periodista, pues me temo que mientras no llegue esta explicación, tanto la oposición como la prensa le va a seguir preguntando qué ha pasado con el ático. Quien está utilizando y mucho la crisis de Ceuta para no hablar de sus propios escándalos es Isabel Díaz Ayuso. Han pasado ya casi 3 semanas desde que el país desveló aquella compra del ático de lujo. Seguimos sin saber por qué la Comunidad de Madrid compró, pues eso, un piso sin licencia de oficina para usarlo, según el propio gobierno, de oficina. El gobierno autonómico no ha contestado a muchas cuestiones que han surgido sobre esta operación, pero Ayuso insiste en que ya está bien, que ya está todo clarísimo y lleva días en los que cada vez que le preguntan por el tema ella contraataca yendo a la yugular de Pedro Sánchez. Ana Iriarte, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? De hecho, la presidenta hoy lo que ha hecho, el único elemento nuevo que ha añadido en todo este relato es el hecho de negar que ella quisiera una residencia oficial. Pues así es, Ayuso dice que a las mismas preguntas, las mismas respuestas, que ya ha dado las explicaciones necesarias y que al contrario de lo que se especula, elude que su equipo dejó entrever esa posibilidad, ella no quiere residencia oficial. Sobre residencia oficial, yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace 7 años y no la he necesitado ni la he pedido. No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones. Y es que 19 días después de conocer la compra del inmueble, se habla de una crisis abierta cuyo desgaste puede amenazar el liderazgo político de Ayuso, quien, lejos de rebajar su tono, arremete contra Sánchez y sus ministros. Le insisto a aquellos ministros, 12 de 15, que no dan ninguna explicación por el tren de vida que llevan a costa de todos los demás. Y cuando se empieza a revisar qué patrimonio se ha utilizado para qué cuestiones, uno se sonroja viendo la vara de medir que hay con este asunto. Así que pienso que se podrán dar todas las vueltas que se quieran. Pero yo estoy, y todos, en lo importante. Y lo importante es estar aquí, seguir cumpliendo una agenda de gobierno. Eso es lo que creo que importa. Además, la presidenta ha evitado responder si se siente suficientemente respaldada por el Partido Popular Nacional. Pues confesable la intención. Yo creo que es obvio que no hay explicaciones, es obvio que no se han dado explicaciones. ¿Es compatible gestionar, reconstruir lo de los incendios con ir al Parlamento de Madrid y explicar, ¿no? Es decir, es compatible. ¿Por qué sí, no? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una presidenta de autonomía o una presidenta del gobierno, un responsable político, que debe además su cargo a la elección parlamentaria? Esto es un sistema parlamentario, es que parece que se les olvida a ellos. Diga que no va a comparecer en el Parlamento de Madrid porque no le da la gana, porque ya lo ha explicado todo. Oiga, es igual, aunque lo haya explicado todo, usted tiene que dar explicaciones en el Parlamento, pero ¿esto qué es? Es decir, ¿qué tipo de sentido democrático o de dación de cuentas o de responsabilidad, ¿no? O sea, yo creo que es una gran irresponsabilidad esto, ¿no? De no querer dar explicaciones. El asunto es suficientemente, es decir, digamos, reputacionalmente malo para ella como para aclararlo. Y si no se aclara, pues cada uno podrá pensar lo peor o lo mejor o lo que quiera. Es decir, yo tengo mi hipótesis, si queréis os la digo. Sí, claro, por Dios. A lo mejor, oye, esto, ojo, no, esto no es información, no son datos, no son hechos. Es mi conclusión de acuerdo con la manera de ejercer el poder, digamos, que tiene Isabel Díaz Ayuso. Que, por cierto, es muy parecido al que tenía Esperanza Aguirre. Un poco más, ¿es discípula? Un poco más tal, pero parecido. En el sentido de no responsabilizarse de nada y de dejar y de estar rodeada de pelotas, ¿vale? Esto es. Yo creo que alguien, para hacer méritos, es posible que alguien, para hacer méritos, le haya querido comprar el ático a la presidenta de la Comunidad de Madrid y haya dicho, no te preocupes, que ya me encargo yo. Porque como no tenemos el expediente, no sabemos exactamente cuándo se aprobó, cómo se aprobó, quién lo aprobó, no lo sabemos. Entonces yo creo que a lo mejor hay algún cortesano de estos, porque realmente la presidenta de la Comunidad de Madrid ejerce un liderazgo muy personalista y está rodeada de personas. No hay más que verla cuando va al Parlamento de Madrid, los aplausos, las vivas, todo esto. Y yo creo que es posible que alguno de sus máximos colaboradores pues haya dicho, pues presidenta, no te preocupes que ya te busco yo este piso, con la intención probablemente de que fuera la vivienda oficial.
Porque si no... Pero habrá que regularlo antes, claro. Claro, pero es que si no, no tiene explicación. Es decir, es que cualquier otra explicación, con los datos que tenemos, porque claro, como no nos explican nada, nosotros podemos especular con los datos que tenemos. Y con los datos que tenemos no se entiende nada. O sea, ¿van a comprar un ático y no van a saber que no puede usarse de oficina? Que esto parece increíble. Pero es que es la explicación que dio la propia Ayuso, quiero decir. Pero como esa es una explicación increíble, Pablo, no podemos creérnosla. Luego tiene que haber otra. Es decir, que, a ver, si hubiera una explicación, la tendrían que dar. Tú dices, ¿por qué no la dan? Pues a lo mejor es que no la hay. Porque si la hay, me parece absurdo que tengan este tema abierto, que cada vez que ella comparece le estén preguntando y que ella diga, ya ha dado todas las explicaciones, y los de Génova digan, ha dado todas las explicaciones. Bueno, y luego, aparte, la dirección del PP, pues, oye, que se explique ella, a ver si me entiendes. No, yo no creo que nadie vaya, en fin, a derramar muchas lágrimas porque Isabel Díaz Ayuso tenga un problema político. Te lo digo serio, porque... En Génova, ¿eh? En Génova, sí, no creo que... En fin, creo que, pues... ¿Algún champán se ha abierto? No, hombre, no, eso tampoco. No digo que para tanto, pero desde luego no es un problema de Génova. Génova dice tal, pero a ellos pues, el problema lo tiene Isabel Díaz Ayuso, que es la que han comprado bajo sus órdenes porque ella no nos ha explicado si... ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Si ella lo sabía, si no lo sabe, es que no lo sabe. Es que, Borja, incluso si no hay explicación, si es lo que dice Lucía, de alguien se iluminó por su cuenta, decidió hacer esto, que es complicado pensarlo, pero pongamos que es eso, incluso si es eso, algo se tendrá que explicar a la ciudadanía, porque no es dinero que haya salido del bolsillo de esa persona, sino que eso lo han pagado todos los madrileños. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros, con Lucía, contigo. O sea, no es que no se hayan dado explicaciones se han dado. El problema es que el problema para Cuca Gamarra, para la propia Ayuso, es que las explicaciones no son como los kiwis, que van al peso, ¿no? Las explicaciones, por mucho que des 15, 20, 25 explicaciones, si son mentira o son inverosímiles, puedes dar 35, que no sirven para nada. Pero no quiero decir, no es que lo diga yo, es que la primera explicación, la original, la fundante, digamos, fue desmentida, como tú decías, Pablo, en poco más de 3 horas por ella misma. Es decir, la persona que dio la primera explicación la desmintió ella misma. Entonces, puedes dar 38 explicaciones de esa misma manera, si quieres, que no van a servir para nada. Pero es que yo sigo teniendo 3 preguntas que son muy básicas. La primera es, ¿cuánto ha costado el ático? Porque no lo sabemos. Tenemos una información de prensa, no tenemos una información oficial. La segunda es, como decíais, ¿dónde está el expediente? Porque tiene que estar en algún sitio. De lo contrario, estamos hablando de responsabilidades jurídicas. Y tercero, ¿para qué se compró? Porque parece bastante inverosímil que se comprara para una finalidad que la propia legislación municipal impide. Pero más allá de eso, incluso siendo que las explicaciones no son como los kiwis y que permanecen 3 de las preguntas más importantes sin responder, parece que dentro del equipo de Ayuso han perdido el momentum, ¿no? Han perdido la magia, como mínimo, desde el viaje a México. Bueno, por ser claro, tampoco es que el equipo de asesores de Ayuso, quiero decir, los 3 productos más conocidos son las cañas de la libertad, que son una especie de versión canallita de las Freedom Fries, ¿no? De las patatas de la libertad. Pues esto es unas cañitas de la libertad, un eslogan de campaña, comunismo o libertad, y disfrazar un hijo de puta con un hijo de fruta, que sospecho que es algo al alcance de un alumno de tercero de la ESO. Es decir, tampoco, ¿no? Ninguno de estos 3 grandes productos, quizá los más representativos de los asesores políticos de Ayuso, parecen directamente inspirados en la oración fúnebre de Pericles. Pero da igual, la magia de la democracia es que, aunque algo nos parezca absolutamente mediocre a los más snobs y tal, si son eficaces, da igual. Y hasta ahora, por mucho que esos productos, algunos, nos parecieran de una mediocridad notable, eran enormemente eficaces. El problema para Ayuso es que parece que están perdiendo momentum y que lo que antes, con independencia de la calidad del producto entregado, era enormemente eficaz, como mínimo en términos electorales, ahora está dejando de serlo.